Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Karin Cohen y tengo el gusto, el placer de estrenar aire con Melina Fleiderman. Hola, Melina. Karin, ¿cómo va? Muy bien, Todo muy bien, contenta. con muchas noticias hoy. Exacto. Hay una información de último momento que ahora vamos a dar, pero antes presentamos a nuestros compañeros que nos acompañan en la mesa de hoy, muy interesante, con temas que además tienen que ver directamente con nuestra vida cotidiana. Exacto. Así que muy, pero muy interesante. Fernando Fraquelli, bienvenido, ¿cómo andás? Pero buenas tardes, muy bien, muy bien. Es así, con mucha información y con mucha información que ustedes van a dar seguramente, que son de último momento, porque vamos a hablar de los temas que se van a tratar en el día de mañana. Y Analía Argento, ¿cómo te va, Ana? Muy bien, bienvenida. Gracias, igualmente para ustedes. Jornadas cargadísimas en el Congreso de la Nación, hoy y mañana. Hoy y mañana, ¿por qué? Mañana 13:30, ya lo ven ustedes en nuestro videograph, sesión virtual. La sesión virtual y con participación de diputados en recinto también. Imaginamos, y son dos temas en los que se van a ocupar. Pero antes de la sesión va a haber una reunión para delimitar los alcances, ¿verdad? Labor parlamentaria. Los jefes de los bloques, la actividad parlamentaria es así, el trámite. Ingresan los proyectos, se tratan en comisión, se emiten dictamen, esto ya ocurrió en estos días, y mañana, labor parlamentaria, los jefes de todos los bloques se sientan, acuerdan cuáles van a ser los temas. Y estamos en condiciones de anticipar que en las conversaciones preliminares antes de esa reunión ya han acordado que de los temas que hay dictamen en comisión, dos que, como decía Melina, afectan nuestra vida cotidiana, son los que se van a llevar mañana al recinto. Perfecto. Bueno, claro, y son temas que además se vienen discutiendo en las comisiones respectivas, que vienen con aprobación prácticamente por unanimidad, sí. Y son acuerdos que tienen que ver entre los diferentes bloques, temas, bien, como decía Analía, temas de la vida cotidiana, porque uno tiene que ver con el tema de salud, el tema de las recetas virtuales y las órdenes virtuales para hacerse estudios en este momento de coronavirus, en este momento de pandemia, en este momento que estamos en casa y que a veces es difícil también ir y concurrir al médico. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la educación, modificar la ley de educación para permitir también lo que es la enseñanza virtual por parte del Congreso de la Nación. Dos temas centrales a partir de mañana, 12:30 reunión de labor parlamentaria, 13:30 sesión virtual, la segunda sesión virtual en la historia de la Cámara de Diputados. En un ratito vamos a estar profundizando sobre eso, por supuesto, porque nos vamos a meter de lleno en lo que naturalmente sucedió en esa comisión tan importante que afecta directamente la vida cotidiana de nuestros chicos. Bueno, nos metemos con los primeros de los temas de esta tarde. Exacto, exactamente. Pero repasemos entonces, justamente como decía Melina, salud. Se dictaminó que la receta electrónica es válida, la firma electrónica del médico y la teleasistencia. Distinto es a lo que se está haciendo ahora, que es sacar una fotografía a la receta. Todo un tema, lógicamente, en cuarentena, aún en la que estamos y en AMBA en fase 3 todavía, ha sido la manera más rápida que se ha tenido. Pero es un tema delicado porque leamos hoy, en estos días, en los diarios, la cantidad de muertes que se esperan o de afectados por enfermedades crónicas que no están siendo atendidas ahora. Claro, sí, y además este proyecto es, como todos los demás, vinculado directamente al COVID-19, pero para que se quede. Digamos, la telereceta va a ser una posibilidad que se va a poder seguir aplicando en el futuro. Ah, perfecto. Bien, Digo, eso está. Ese es un dato importante porque marca también, me parece, el acompañamiento de la dirigencia política, el acompañamiento del sector político, el acompañamiento en definitiva del Congreso a estos momentos que está viviendo la República Argentina. Y si estos momentos generan cambios que son buenos o cambios que vinieron para quedarse, bueno, quedarán con un encuadre legal que era lo que está faltando. Por eso es tan importante el tema de salud como también el tema de la educación a distancia o la educación virtual. Sí, uno podría decir, pero si mi médico ya me mandó la receta, ¿por qué el Congreso se reúne para tratar este tema? No, hay que darle un marco legal. Claro. Hay psicotrópicos que se recetan, estudios, no es, a veces uno porque le recetan un medicamento sin demasiadas complicaciones, pero claro, para muchas personas, para los adultos mayores, por ejemplo, es un tema muy delicado. O para quienes tienen un hijo chiquito y no pueden salir al médico y tienen una enfermedad crónica, se tienen que hacer un estudio, reducir los viajes, tener que hacer una radiografía. Bueno, ya una vez no salís porque tu médico te manda la receta y en todo caso vas después ya con el estudio realizado. Es que las instituciones tienen que acompañar los cambios de las sociedades y por eso nos metemos con esta introducción también en lo que sucedió en la Comisión de Educación. Para eso saludamos vía Skype a la diputada
por Frente de Todos, por Entre Ríos, a Blanca Osuna, que es la titular de la Comisión de Educación, para analizar también otra cosa que en los hogares de todos los argentinos está sucediendo, pero no tenía el marco legal que correspondía. ¿Cómo le va, Osuna? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y la verdad que sí. En realidad pasa lo siguiente, y es importante que quede claro. La Ley Nacional de Educación, la 26.206, tiene todo un desarrollo sobre educación a distancia. Lo que sí vimos los legisladores y coincidimos, y ayer nos expresamos en la comisión, es que efectivamente hay elementos que forman parte de la situación actual y que tienen que ver con la no concurrencia de los chicos a la escuela, que deben ser advertidos como excepcionales. Esta ley a la que yo me refiero, la ley que vamos a modificar, establece taxativamente que la educación a distancia o las formas a distancia de educación no son posibles para aplicar en niños y niñas dentro de la escolaridad obligatoria. ¿Y por qué ahora nosotros lo habilitamos y advertimos que es excepcional? Bueno, porque todos estamos viviendo esta situación donde la presencia de los chicos en sus propias casas, el límite para no concurrir a las escuelas, ha hecho todo un desarrollo y la verdad, un esfuerzo enorme del Ministerio de Educación, de los miles y miles de docentes argentinos y de las familias, de los responsables de esos estudiantes. Así que lo que vamos es a introducir entonces esta modificación habilitando que dentro de la escolaridad obligatoria es posible, pero que además deben reunirse otras condiciones, que el acceso a la tecnología, que las posibilidades de acompañar el trabajo y las condiciones laborales de los docentes, son cuestiones que deben tenerse efectivamente en cuenta. Diputada, brevemente le consulto porque me quedé allí pendiente de esta palabra que una y otra vez usted repetía, el carácter de excepcionalidad que va a tener esta modificación que va a sufrir la ley. Es decir, que lo que me parece que tiene que quedar como palabra clave o como mensaje clave es que esto lo entendemos siempre en el contexto de la pandemia. Después va a haber que hacer una nueva modificación cuando esta situación quede subsanada para nuestra próxima realidad, cuando dejemos de estar en este estado de aislamiento total. Nosotros hacemos una apuesta en este proyecto a la responsabilidad del Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Educación, que son quienes han ido siguiendo, monitoreando y definiendo acciones a través de resoluciones concretas y de propuestas educativas. Pero en realidad ponemos que es en esta circunstancia, efectivamente, caso pandemias o epidemias o desastres naturales o razones de fuerza mayor. O sea, podría aplicarse para otra vez, pero damos esa oportunidad y responsabilidad al Ministerio junto al Consejo Federal de Educación. Pero una cosa más, y muy breve, que quiero compartir con ustedes. Parte del trabajo de ayer fue comprometernos, los legisladores y legisladoras de todos los bloques, a poner esfuerzo en una cuestión que aparece como clave, porque en una etapa donde la economía decae, donde muchos pierden, donde está el hambre, donde los chicos y las chicas tienen dificultades para aprender, donde están toda la gama de problemas que estamos viviendo, hay quienes han ganado, hay quienes ganan. Hay sectores que ganan en esta etapa. Bueno, esas empresas de telefonía celular y además ayer se aprobó la ley de economía del conocimiento para las pequeñas empresas. O sea, estamos haciendo advertencias también de que hay compromisos que deben acompañar esta decisión de la ley de educación y que es un esfuerzo mayor de quienes han ganado. Bien. Diputada Blanca Osuna la saluda, ¿cómo le va? Diputada Blanca, Analía Argento la saluda. Diputada, la ley puede servir, más allá de la excepcionalidad y que después los chicos un día, esperemos pronto, volverán a clases. En ese momento, ¿va a servir como complemento, por ejemplo, para recuperar el tiempo perdido, lo que no hayan aprendido, lo que no se haya evaluado, por ejemplo? Yo creo que sí, porque creo que del mismo modo que estas situaciones tremendas que estamos viviendo dan oportunidades para revisar muchas cosas, creo que las herramientas de las que nos hagamos para
comunicarnos hoy, porque no es solo los chicos y las chicas en la escuela. Hoy la tecnología y los soportes y los desarrollos de Internet son fundamentales. Entonces, ayer la verdad que en la comisión se habló mucho de lo que fue Argentina Conectada o de Conectar Igualdad, programas estratégicos que se perdieron, que se destruyeron. Entonces, nosotros lo que planteamos es, lo que tenemos que recuperar ahora son esas grandes políticas de Estado y además la posibilidad de que nos hagamos de herramientas, se haga la educación de herramientas que sirvan para situaciones críticas, pero que también sirvan para ir acompañando el derecho a la educación concreto, a recuperar, como usted dice, lo que no se pudo aprender, pero que además sean soportes que queden para siempre, ¿no? Diputada Osuna, ¿cómo le va? Fernando Fraqui la saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Diputada, se consensuaron proyectos de 4 diputados nacionales en este tema y se ve mucho consenso a la hora de discutir diferentes proyectos. ¿Le llama la atención este grado de tantos acuerdos que hay entre oficialismo y oposición? No, porque creo, en este caso, y voy a hablar de lo que compartimos ayer, usted podrá escuchar las voces que ayer se escucharon y se vieron, pero que además pueden expresar los legisladores que participan de la Comisión de Educación. En realidad creo que hay un problema de tal nivel de gravedad y estamos visualizando las dificultades que tenemos tan contundentes que la salida tiene que ser realmente con coincidencias, ¿no? Yo además decía ayer, así como el Congreso tiene muchas, y en la Cámara de Diputados muchas comisiones, pero quienes estamos en la Comisión de Educación, no es que caemos a la Comisión de Educación, siempre se la elige a esa comisión. Y las que los eligen, la verdad que somos hombres y mujeres que creemos que debemos apostar a que las cosas mejoren para las generaciones que vienen. Y me parece que en esa disyuntiva estamos, ¿no? Así que, bueno, ahí quedó también la posta para una agenda nueva. Bien. Que vamos a seguir trabajando. Ahora, Blanca Karin-Cohen, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Karin? Bien, muy bien. ¿Qué pasó con Gisela Marciota, que no ha firmado ningún dictamen? ¿Le sorprendió? La verdad que estaría bueno que ella conteste. Yo creo que tuvo alguna dificultad y se expresó de esa manera. Los legisladores, la verdad que tenemos esa atribución de acompañar o no un proyecto. No hay muchos antecedentes de esa situación, pero bueno, creo que en definitiva lo más importante es que el conjunto de los legisladores acompañaron y ya verá Gisela cómo sigue acompañando esta propuesta. Diputado Osuna, lo que planteó Marciota en la reunión de comisión es que hay un problema de conectividad, como usted bien decía, el plan Conectar y demás. Digo, hay una desigualdad en todo el país que hace que esta ley tenga muy buenas intenciones y pueda ser aprovechada quizás por quienes tienen recursos y generar una brecha aún mayor entre los que tienen esos recursos o que tienen padres presentes que pueden acompañarlos y quienes no lo tienen, ¿no? Era un poco un llamado de atención, decía ella, para que el Congreso se ponga a trabajar en buscar una equidad en la educación. Claro, lo que sucede es que el llamado de atención en realidad nos lo hicimos todos los legisladores apostando a un compromiso concreto y cercano de trabajar junto a algunos temas. Cuando uno representa una comunidad, en realidad debe ser productiva con propuestas. Y claro, creo que yo por eso valoro mucho las coincidencias a las que llegamos ayer. El problema de desigualdad, que evidentemente esta situación de crisis lo agudiza, no se soluciona negando posibilidades de construir juntos, sino yo creo por el contrario, y en esto hablo sin problemas en nombre de todos los legisladores que trabajamos ayer, que la apuesta es entrar a ver cómo efectivamente se resuelven los problemas de desigualdad. Nuestro gobierno está haciendo ingentes esfuerzos y está, la verdad, haciendo inversiones inéditas en materia económica, pero con programas concretos. Bueno, los que estamos en educación también nos toca interpelar a algunos. Yo anoche mismo hablaba, después de la reunión, con quien preside la Comisión
de Comunicaciones, el diputado Pablo Carro, que además integra la Comisión de Educación, y sí ratificábamos la importancia que tiene el seguir trabajando en estos temas. Así que por ese lado vamos. Muy bien, diputada, porque, claro, también, educación a distancia es otra cosa. No hay que confundir. Hay una currícula diferente, hay una acción pedagógica distinta, hay tiempos distintos, hay especificaciones que en general en primaria, bueno, hay que tener mucho cuidado y muy en claro, porque no es lo mismo primaria, secundaria que la universidad. Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones que se tienen que discutir para que esto sea posible, más allá de lo que es pandemia ahora, ¿no? Por supuesto, pero por eso nosotros fuimos muy cuidadosos en usar los términos correctos cuando nos expresamos en el artículo. No solo que hablamos de excepcionalidad, sino que no utilizamos el término educación a distancia en ese artículo. Bien, y las estrategias que está haciendo el Ministerio con los docentes, con las provincias, en realidad utiliza soportes que tienen que ver con el vínculo y la distancia y con la conexión. Esos soportes son los que tienen que ser realmente más accesibles para todos, para revertir que la tecnología no sea solo un reservorio de recursos académicos, sino que esté todo articulado e interpretando el contexto que por otra parte estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo había cuenta de lo que están destacando todos los legisladores, que es la brecha tecnológica que hay tanto entre la educación privada como la educación pública, como entre el Cava con el resto de las provincias del interior. Esto es algo evidente. Por supuesto, pero por ejemplo, hace unos días nomás, acá en mi provincia hubo una movida grande con una consigna: liberen datos, liberen los datos. ¿A quién va dirigido ese reclamo? ¿A quién va dirigido? Las empresas de telefonía celular. Bueno, nosotros tenemos que mediar entre la educación y ese poder acumulado y esa ganancia acumulada de estas empresas para que esa posibilidad y esa desigualdad comience a resolverse y a fluir el derecho a la educación como corresponde, de los chicos que hoy no están en la escuela y que nosotros todos queremos que vuelvan. Gracias, diputado Osuna, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tema que lógicamente va a tener resonancia y mucha. ¿Qué pasó con Marciota entonces, señor? Se despegó. Vos sabés que es algo más común en la oposición, ¿no? En Juntos por el Cambio muchas veces acompañan algunos un dictamen y otros no, o algunos con disidencia cuando se trata de un dictamen del oficialismo. Es raro en el caso del Frente de Todos. Los oficialismos en general son más disciplinados, digamos, ¿no? Y en este caso Gisela Marciota ya se había despegado cuando vino Nicolás Trota, cuando desde el Ministerio de Educación se presentó ante la comisión y con muchas preguntas. Yo creo que tiene que ver también con las realidades, por ejemplo, de quienes son padres de chicos chiquitos. Para los chicos de 6, 7, 8 años, los que están en los primeros años de escolaridad, es muy difícil porque, como vos bien decías, no es educación. Te contamos. No es educación a distancia. Exacto. Es te mando tarea por la computadora y a veces te entretengo un rato. Te digo, hay muchos docentes que no están entendiendo este punto realmente, y se entiende que estaría bueno la articulación como padres, como escuela, de animarnos a hablar. Incluso profesores de secundario que están actuando como si no pasara nada. Claro, no, bueno, y no es así. Claro. A mí me parece que el punto, me parece interesante lo que planteaba recién la diputada, que la tecnología no se convierta solamente en un lugar a donde uno deposita el conocimiento y la currícula, porque no es exactamente eso de lo que estamos hablando y no es exactamente eso lo que estamos atravesando. De modo que es importante lo que planteó Marciota, más allá de cómo vaya a ser señalada en su bloque, si gusta, si no gusta, si se le reclama en ese caso, si debiera haber sido un poco más proactiva, además de quejarse, generar alguna modificación interesante en este sentido, pues es descriptivo y bueno, pero es una realidad. No, claro, y además está por un lado la realidad que marca la realidad parlamentaria, que es el proyecto, que bien lo estaba señalando Blanco Osuna, y vamos también a la lectura política, ¿no? ¿Cómo va a caer esto dentro del bloque? ¿Esto va a necesitar alguna cosas? No, seguramente habrá alguna charla. A lo mejor Blanco Osuna se siente molesta. Lo dijo, hubo un llamadito. A lo mejor Blanco Osuna se sintió molesta y se lo plantea a la diputada Marciota y queda en una charla entre ellas. Es posible que también intervenga Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos. No sabemos. El Frente de Todos dejó de, no quiso ser, ya en su comienzo no quiso ser un interbloque, quiso ser un bloque para mostrar
que se está trabajando en conjunto, con una idea en conjunto. Y diferente fue cuando estuvo Cambiemos como, o Juntos por el Cambio, como oficialismo hace muy poco tiempo, porque sí ahí había un interbloque, que es como está funcionando ahora. Estaba el bloque, como está ahora, el bloque del radicalismo, el bloque del PRO y el bloque de la coalición cívica. Conjuntamente forman el interbloque que encabeza Mario Negri. En su momento, cuando les tocó hacer oficialismo, también trabajaron de esa manera. Por eso las posturas disímiles que a veces tuvieron en algunos proyectos respecto a los tratamientos parlamentarios. Pero el Frente de Todos, desde un inicio se planteó otra cosa. Se planteó estar, digamos, de una manera vertical y encuadrados con el bloque que encabeza Máximo Kirchner. Bueno, esta es la primera diferencia o disidencia que se ve dentro de un tratamiento parlamentario, a lo mejor menor, habrá que ver qué repercusión tiene, pero lo cierto es que es la primera situación que se vive en el oficialismo de ahora. Si quieren les cuento en los pasillos lo que se dice. Espérate, porque tenemos justamente la oposición en línea vía Skype a Victoria Morales Gorleri, vicepresidenta primera de la Comisión de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gorleri? Karin Cohen la saluda de ETV. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos hablando en realidad de Marciota y la no firma de dictamen. Yo entiendo que como bloque de la oposición, primero, vamos a la pregunta política y después, lógicamente, nos metemos en el tema importante de la comisión, lo que ha definido. Este tipo de cuestiones, ¿cómo la ven ustedes? Que en oficialismo pase esto, de la negación a la firma de Marciota. Creo que nos sorprendió a todos. Ahora los motivos no tengo idea. Creo que a veces son cosas que pasan en los bloques y que tendrán que hablar y resolver internamente. Sería arriesgado emitir una opinión porque no sé los motivos, los desconozco. No, tiene algo que ver, de hecho acá en la mesa lo estábamos hablando, con la posibilidad de llamar la atención sobre la inequidad que hay en todo el país en lo que respecta al acceso a la tecnología. 1 de cada 5 chicos no tiene internet, decían también una diputada en la comisión, y es cierto. Sí, en ese sentido igual creo que la no firma de dictamen no deja en evidencia eso, porque fue una discusión que surgió de todos los bloques y todos planteamos este dolor social que tenemos por la inequidad que existe en nuestros niños y jóvenes. Así que creo que no se diferenció en ese sentido. Si fuera por ese lado me parece llamativo, poco creíble, porque la verdad es que es algo que planteamos todos. Claro, exactamente. Por lo tanto, de la reunión de ayer, ¿qué fue lo principal, lo que les quedó en el tintero para seguir discutiendo, darle un marco legal a esta situación de emergencia y la educación a distancia, que no es simplemente ampliarla en momentos de excepcionalidad? Exacto, no es una modalidad del sistema educativo, ¿no? Lo que está claro es que es una excepcionalidad en el marco de esta emergencia u otras que puede haber en el futuro. El poder utilizar como herramienta pedagógica o didáctica la virtualidad es clave, hoy lo estamos viendo. Así que la ley que votamos fue darle un marco jurídico a lo que ya está sucediendo y se está resolviendo a nivel país de mejor o peor manera, digamos, pero con mucho esfuerzo del sistema educativo para garantizar la continuidad pedagógica de nuestros pibes. Y creo que era necesario poder modificar el artículo para que esto tuviera un marco legal y quede claro además que es en el marco de la excepcionalidad y que se debe garantizar la continuidad pedagógica en cuanto a los contenidos, los NAP, y los contenidos curriculares jurisdiccionales. Bien. Diputada Analía Argento la saluda. Justamente, hola, Analía. ¿Qué tal? Justamente en la comisión discutían la inequidad que hay y que no hay conectividad y que quedó como planteo para ir resolviendo o intentar resolver a futuro. Ahora, cada vez que se plantean estas cosas hay cruces, y recién lo decía la diputada Blanca Osuna, cruces de quién es la responsabilidad, ¿no? Y ella decía, bueno, el gobierno anterior de Cambiemos desconectó, podríamos decir, el conectar igualdad. Digo, el ministro Trota hace poco repartía computadoras que habían quedado del gobierno anterior. Digo, es un tema que en cada comisión o en cada reunión aparece. Sí, el gobierno del que usted formó parte tuvo responsabilidad en aumentar esta brecha. Mira, yo creo que al revés. Y de hecho ayer cuando me tocó manifestarme en este sentido, hice una aclaración porque había habido comentarios en ese sentido, hice una aclaración. Nosotros, el conectar igualdad que había sido de la gestión del kirchnerismo,
lo dejamos de denominar de esa manera porque lo transformamos en algo mucho más complejo que la entrega de computadoras o de herramienta tecnológica, sino que se hizo un programa mucho más integral que se llamaba Aprender Conectados y que no solo conectó, por ejemplo, dio conectividad al 60% de la matrícula escolar en todo el país, se armó un centro de monitoreo que ese centro de monitoreo sigue estando, sigue vigente y que puede ver en cada rincón del país que tiene conectividad en dónde está fallando y por qué, y tiene un sistema de alerta. Se equiparon, además se dio equipamiento tecnológico no tengo ahora los números presentes, si quieren después se los paso, pero ayer los mencioné porque los tenía en un papel frente a mí, los números exactos de la cantidad de herramientas tecnológicas que se distribuyeron en el sistema educativo. Ahora, coincido, sí, con Blanca y con todos en que ninguna gestión logró resolverlo. Yo creo que nosotros logramos ampliar por mucho la conectividad, porque si ustedes recuerdan lo que era el Conectar Igualdad daba computadoras, pero no garantizaba la conectividad de los edificios escolares, con lo cual en muchos casos había grandes dificultades para la utilización de esa herramienta tecnológica. Y tampoco había capacitación docente en lo que era la alfabetización digital, que nosotros hicimos a 400.000 docentes capacitación en alfabetización digital en todo el país. Sí, Entonces, yo no coincido en que se retrocedió, yo creo que se avanzó. Tampoco creo que todos los logros hayan sido de la gestión Macri, creo que es una sumatoria de logros y de avances que las distintas gestiones de gobierno fueron haciendo y que esperamos, y estoy segura de que Trota, y además en este marco, lo va a seguir profundizando. De hecho, por ejemplo, hay una cuestión que me preocupa, que es que nosotros hicimos convenios con compañías telefónicas para garantizar la conectividad que están venciendo ahora, en marzo, junio, que no sabemos si esas licitaciones han sido nuevamente activadas. O sea, ¿se les puede bajar la conectividad ahora? ¿Usted dice, diputada? Si los contratos vencen ahora, no. No estoy diciendo que haya una decisión de bajarlas, no. Lo que estoy diciendo es que sé que están por vencer esas licitaciones y hay que renovarlas. Las licitaciones no es servicio. Atentos de que suceda y suceda de la mejor manera, o a lo mejor piensa en una alternativa mejor a esto, ¿no? Claro. Por supuesto que lo ideal sería tener fibra óptica en todos los rincones de nuestro país, pero también entendemos que el territorio nacional es muy disperso, es muy complejo y no es nada fácil, no solo por una inversión económica que es muy grande por la dispersión territorial, sino técnicamente es muy, muy complejo. Ahora, Victoria, Fernando Fraquí la saluda, ¿cómo le va? Entonces, Hola. ¿qué quiere decir? ¿Hay continuidad respecto a lo que se hizo en los últimos 4 años sobre esta materia o al cambiar el gobierno también se vuelve a descontinuar? No, yo creo que hay continuidad. No estoy segura si todas las iniciativas que estaban en el marco de esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capacitación de alfabetización digital de los docentes, en este momento, o sea, también convengamos que Trota agarra su gestión, en los primeros meses no hubo continuidad, los primeros meses hasta que arrancó el ministerio eso no se activó y luego vino la situación de la pandemia, con lo cual no estoy juzgando la gestión del ministro, pero sí creo que algunas cosas inevitablemente se han tenido que suspender. Bien. No sé si luego de pasada la pandemia esto continuará o no, o se mejorará o se retransformará. Lo que sí quiero dejar claro en relación a la pregunta inicial es que los nombres de los programas que las gestiones ponen no significa que se descontinúen cuando cambia el nombre o se amplía una gestión. Lo que era Conectar Igualdad es cierto, no existió más, pero existió una iniciativa mucho más completa y compleja por parte del gobierno de Alejandro Finocchiaro en educación. Diputada Orleri, muchas gracias por este contacto con nosotros. Nos deja algunos títulos y seguramente algo de todo esto que haya quedado ayer en la Comisión de Educación van a ser los temas que se van a tratar en la segunda de los debates, ¿no? De las sesiones. Exactamente. Gracias, diputada.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y hubo una diputada que se emocionó, que dejó un mensaje realmente muy importante, interesante, para que también entendamos que de lo que estamos hablando, ¿no? No solamente de tecnología, no solamente de desigualdad, no solamente de lo que estamos viviendo, sino lo que cada uno puede percibir en su propia casa y está sintiendo. Lo compartimos. Mire, señora presidenta, la situación de pobreza que nuestro gobierno recibió afecta al 50% de los jóvenes, niños y niñas de nuestro país. Y en el caso de nuestro conurbano bonaerense, de donde yo formo parte, más de un 60%. En mi distrito se intentó en estos 4 años cerrar 8 establecimientos escolares. Se cerraron escuelas laborales. Y además, esto tiene que ver con un pensamiento, va más allá de los gobiernos. Bueno, La Voz Quebrada, hablando de, yo recuerdo, lo hemos tratado en el noticiero, el cierre de las escuelas de oficio fue realmente difícil en los últimos tiempos para la educación y como un ámbito donde es fundamental que no pueden pasar cosas graves ahí porque se va a notar y de hecho se está notando en el presente y en el futuro, ¿no? Sí, claro. Me parece que es estos mensajes que dan los propios legisladores, me parece que es un momento en que algunos temas tienen que ser lo que nosotros llamamos las políticas de Estado. El tema de la educación tiene que ser una política de Estado. Tienen que partir a lo mejor de esta reflexión de la diputada Aparicio, a lo mejor tiene que partir de decir, bueno, empecemos a trabajar en conjunto en la construcción, que gobierno tras gobierno, el que pase el gobernador, la gobernadora, el presidente o la presidenta, que pasen por la Argentina o por las provincias, continúen una cierta política de Estado. Y a lo mejor el marco para esa política de Estado puede ser el Congreso de la Nación. Sí. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, el Congreso en su conjunto, me parece que es el buen ámbito como para avanzar en estos temas. Claro, es cierto que los proyectos que se acordó que vayan tratando en comisión y luego en el recinto no son los que dividen la grieta, ¿no? Como por ejemplo un impuesto a la riqueza o proyectos donde ideológicamente se noten las diferencias entre los bloques. Aún así, la mayoría de las sesiones de las comisiones están durando por lo menos 3 horas. Las votaciones, cuando se hacen nominales, que después se hacen con el sistema digital, se validan luego digitalmente, se hacen a viva voz y tardan más o menos 20 minutos. Y vos ves que después de una comisión en la que hubo cruces fuertes, incluso la de educación, con el tema de la conectividad, con la diferencia de Marciota, sorprendiendo a los propios y a los demás, porque el proyecto lo votaron todos, excepto ella y Romina del Pla, aún así muchos de los proyectos están saliendo por unanimidad. O sea, hay discusión, hay diferencias, hay pases de factura en todas las comisiones. En algunas ha habido hasta algún pequeño escándalo y aún así después acuerdan y consensúan. Estos proyectos que se van a tratar mañana en el recinto, más allá del debate que haya, se acordaron se unificaron varios proyectos e incluso hubo diputados de la oposición trabajando con funcionarios de ministerios de la Nación. Mira, ahora por el en este momento. Mira, algunos los nombres en definitiva de los autores de los proyectos que se va a hablar mañana, porque sale el proyecto unificado de la Comisión de Educación, pero estuvieron trabajando el diputado José Luis Ricardo de la Unión Cívica Radical, la diputada Flavia Morales del Frente de la Concordia de la provincia de Misiones, Alicia Fregonese del PRO y Mara Brauer del Frente de Todos, diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Allí están, digamos, lo que fueron las bases de la discusión que se dio en la comisión y va a ser la base, en definitiva, que va a ser la discusión a partir de mañana, a partir de la 1:30 de la tarde. Y otro de los temas centrales tiene que ver con lo que mencionábamos al principio del programa, que es la telemedicina o esta modalidad también atravesada por la tecnología de incorporar modificaciones en el ejercicio médico. Sin más, para eso está Magalí Arens en nuestro móvil para contarnos qué es lo que ha quedado de importante de la Comisión de Salud, pero además con alguien muy importante desde el punto de vista médico para todos los diputados de la Nación.
Buenas tardes, Melina. Buenas tardes, Karin. Estamos con el director médico de la Cámara Baja, él es Marcelo Alac, ya charló con nosotros muchas veces. Y claro, estamos a un paso de la legalidad de la receta online y la instrumentación de esto, ¿no? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Le queremos consultar, ¿cómo cambia la relación médico-paciente a raíz de la llegada de la receta online? Mira, estaba pensando qué te podría decir de esto, sinceramente, pero la realidad es que la receta online es parte de un combo grande que viene cambiando a punto de partida de esta pandemia. Esta pandemia nos cambió las reglas de juego en todo sentido. Fíjate cómo estamos vos y yo, empecemos por ahí, ¿no? Estamos enmascarados, la pobre gente está asustada, pero entre otras cosas le vamos a contar que después de un ratito, cuando ya se estabilizó, no hay más circulación, ustedes ven que por acá no camina gente, nosotros invitamos a los legisladores a que se retiren el barbijo y que puedan hacer su trabajo. Esta superficie fue recientemente limpiada, así que podemos apoyarlo, todos tenemos nuestro alcohol en gel cercano. A ver, la realidad es que la receta, la telereceta, es parte de lo que se modificó como la teleconsulta. Al principio hubo muchísima resistencia de parte de un cierto sector acerca de la factibilidad de realizar estas teleconsultas y eventualmente también las telerecetas. Claramente cambió muchísimo, es mucho más dinámico para el paciente, es más práctico. Por supuesto que hay que hacer una tarea de educación continua en este sentido, hacia todos lados, ¿eh? Hacia el paciente, estamos hablando de gente quizá que no estaba demasiado amigada con la tecnología, pero también desde el lado de nosotros, los colegas, hay muchos colegas que no les gustaba mucho la idea y preferían el cuerpo a cuerpo en la charla como para poder trabajar con el paciente. Me parece que es un aprendizaje de todos los sectores, pero es absolutamente útil. Hecha con los estándares que corresponde, es muy útil. Muy útil. Pero bueno, insisto, esto es parte de del tema de fondo que se modificó, que es la teleconsulta. En nuestro caso, por ejemplo, en Cámara de Diputados, una de las cosas que estamos modificando, yo les contaba en algún momento que se está modificando lo que va a ser el puesto sanitario de atención de urgencia, que no es lo mismo que los consultorios en los que habitualmente vemos a nuestros pacientes. Ahí tenemos varias estaciones de teleconsulta. Es decir, la teleconsulta a nosotros nos va a permitir estar frente al paciente, simplemente que no vamos a estar físicamente en el mismo sitio y vamos a poder estar interrogándolo acerca de un montón de cuestiones de salud para que podamos ir avanzando y que estemos frente al paciente el tiempo más corto posible para evitar contagios. ¿Maga? Esa sería la idea. Tenemos preguntitas acá desde el piso, Maga. Doctora Alac, Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casi un acto revolucionario sacarse en cámara el barbijo. Usted sabe que hay una realidad virtual, ya que hablamos tanto de la virtualidad, en las redes sociales. Y la semana pasada, con las primeras sesiones virtuales, una crítica que se hacía era por qué la autoridad de cada una de las cámaras se quitaba el barbijo para hablar. Digo, y los senadores y diputados en sus bancas. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Está permitido? Está bueno que en realidad me hiciste varias preguntas en una, pero todas van hacia lo mismo. La realidad, pero por eso te digo, está bueno porque a nosotros también nos pasa en el hospital, en un ateneo, te puedo dar el ejemplo, o en una reunión de nuestro servicio. La realidad es que cuando vos ya... A ver, el virus no está flotando, o por lo menos lo que se conoce hasta este momento, el virus no está flotando por el aire alegremente, haciéndose una caravana como en la alfombra mágica, ¿no? El virus, una vez que es expulsado de la persona que está infectada, la portadora, el virus tiende a caer por gravedad hacia el piso. Es más, hay algunos reportes recientes de estos últimos días que hasta dudan de esa posibilidad, que eso realmente no lo dan como un hecho cierto, si permanece o no sobre las superficies. Hoy por hoy nosotros seguimos trabajando con la misma hipótesis de que el virus emitido por la persona infectada cae al piso y esa superficie queda contaminada, al piso o al sitio de trabajo. Por eso tantas recomendaciones que hemos dado a todos los empleados de la Cámara. Ahora, con respecto a las reuniones de cualquier tipo, reuniones presenciales, una vez que vos ya estuviste durante algunos minutos en el sitio, acá estábamos, Malí, estuvimos un ratito esperándolos nosotros desde este lado, estábamos los dos quietitos y ya dejó de circular gente. Entonces, digamos, más allá de las precauciones que nosotros recomendamos para cualquiera que se movilice de un sector a otro, una vez que estamos y guardamos una distancia prudencial entre uno y otro, la idea es que el barbijo te lo puedas quitar y en la misma recomendación se le hemos dado a los legisladores.
Así que eso que vos preguntabas es perfectamente válido, hecho en estas condiciones. Lo mismo le decíamos, había legisladores, por ejemplo, en el caso de los legisladores que estaban sentados en una banca y querían retirarse unos minutos, ya sea para ir al toilet o para cualquier otro menester, le pedíamos que por favor se coloque el tapaboca nuevamente, que vaya, que haga sus necesidades, que vuelva con las manos lavadas y con alcohol en gel y que después de un ratito se lo podía volver a retirar. Eso es perfectamente válido. Bien. Doctor Alac, ¿cómo le va? Fernando Fraquí lo saluda. Doctor, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, estamos? doctor. A partir de todos estos cambios a lo que estamos viviendo, que es estos cambios por videoconferencia y demás, ¿usted le recomendaría a los legisladores que mantengan también cierta actividad de este tipo, de utilizar la tecnología y no tanta la presencia en conjunto? Digo, a futuro, ¿no? Mira, en realidad, sí, se entiende. Mira, en realidad es todo un aprendizaje nuevo que nos está dando. Yo estoy convencido, quizá porque soy, permitidme decirlo, un resiliente de base, entonces tiendo a pensar cómo voy a sacar las cosas buenas de todo esto que nos está moviendo las estructuras, ¿no? Se nos empezó a abrir la tierra y empezamos a ver por dónde encontramos un anclaje para estar más firmes. La tecnología nosotros la veníamos utilizando en muchos sentidos, en muchos escenarios, particularmente yo soy cardiólogo intervencionista. A ver, la realidad es que cuando vos haces un cateterismo y una angioplastía ya tenés mucha tecnología con reconstrucciones tridimensionales y estamos muy acostumbrados a convivir con esto. Pero esto ha atravesado todas las esferas, todas. Un paciente que viene de IOMA, un paciente que viene de PAMI, un paciente que viene de cualquier cobertura social, es importante que también tenga alguien que le facilite esta acción. A veces es solamente con la gente mayor, particularmente yo insisto con esto porque es donde encontramos quizá esa mayor resistencia. Bueno, con un poquitito de paciencia ellos le van a encontrar la forma de poder conectarse. Hay que tenerles paciencia. Y esto es abarcable para todas las actividades. Me parece que con respecto a tu pregunta específicamente, Fernando, sí, lo legislativo definitivamente sí. Yo siempre digo que lo que se puede resolver por un correo electrónico significa que nos reunimos de más. Sí, qué bueno eso. Me gustó. Sí, claro. Lo vamos a adoptar, a todos nos gustó. Doctor Alac, acá Karin, ¿cómo anda? ¿Bien? Acá los camarógrafos me dicen que no, ¿Qué? porque ellos tienen que estar acá, así que no les gustó mucho. No, por supuesto, respetando el trabajo de cada uno, de ninguna manera. Hoy en estos días salió en el diario, pues están recabando datos en el ámbito médico y en la cantidad de gente que no estuvo yendo a hacerse controles por enfermedades preexistentes. Se cuantifica que serán unas 9.000 muertes por situaciones cardiorrespiratorias, por ejemplo, y el descenso de muchas consultas que lógicamente, pero también vi la frase, es más peligroso ir al supermercado que hacerse un chequeo en el médico. ¿Cómo está viendo esto en esta etapa de la cuarentena? Bueno, lo mismo que les pedí hace un tiempo la licencia de, permítame contestarle esto no como director médico de la Cámara, sino como cardiólogo en la atención del consultorio, es un tema que nos preocupa profundamente a todos los cardiólogos, porque hay reportes objetivos, con respecto a tu pregunta, hay reportes objetivos, por ejemplo, de la Sociedad Española de Cardiología, que muestra que bajó un 56% la realización de cateterismos cardíacos, cuando miran cómo están las arterias del corazón, 51% las angioplastías, que es cuando dilatamos la arteria para darle un tratamiento, 80% de los trabajos sobre válvulas, o sea, problemas estructurales, bajó 8 de cada 10, hoy no se lo hacen, a igual periodo del año pasado, no es que estamos hablando, bueno, quizá esto tiene que ver con aspectos económicos, no, a igual periodo del año pasado, esto es lo que ocurrió, y en España estamos hablando, es un reporte español, y algo más preocupante todavía, bajó un 40% la cantidad de infartos que se asisten. Entonces vamos a decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el COVID protege? Quiere decir que no, la gente no consulta, la gente tiene miedo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos esos infartos circulan en forma ambulatoria, o transcurren, la persona, ojo, a ver, ustedes saben, así groseramente, digamos, un 25% de los infartos no llegan a la consulta, hacen muerte súbita. Otro 25% podrían no ir a la consulta perfectamente y muchas veces consultan, pero hay un 25% que podría no pasar nada. Los que nosotros atendemos es la franja del medio, los cajoncitos del medio, como dice un colega mío, el que va del 25 al 75%, eso es lo que trabajamos nosotros. No atendemos ni los más graves que debutaron con muerte súbita, ni los que lo cursaron en forma ambulatoria. Los que lo cursaron en forma ambulatoria, el ir al hospital y tratarse,
hace que el impacto posterior de un infarto tratado sea menor. Tienen menos consecuencias de un infarto maltratado. Un infarto maltratado es un infarto que el paciente lo vivencia en forma aislada en su casa, ¿no? Tiene dolor, no, ya se me va a pasar, no es un dolor muscular, me quedo en mi casa y pasó por la casa y no pasó nada grave. Pero la realidad es que no se le dio el tratamiento que pudo haber recibido. Es decir, lo que vamos a terminar viendo son las consecuencias de todas esas patologías no tratadas. Bien. Volviendo a tu pregunta original, yo no te podría decir si son 9.000, son 5.000 o son 30.000, pero sí te puedo asegurar que hay mucha patología que no llega a las instituciones para pedir ayuda. Bien. Y hay que la persona que tiene un problema tiene que consultar. Tiene que consultar y tiene que llamar, como sea, por telemedicina o tomándose un móvil. Bueno, muchas gracias. Maga, ¿tenés una pregunta? Sí, les quería contar que recién cuando llegamos lo vimos al doctor que estaba bastante apurado porque arrancaron con la campaña de vacunación antigripal para todos los empleados del Congreso y es una información que puede servir para todos los que nos están viendo en este momento, doctor. Sí, a ver, la realidad es que la campaña de vacunación antigripal es una campaña nacional, es una campaña en la que ya se definió quiénes son las personas que mandatoriamente se tienen que vacunar por calendario nacional y eso involucra a la población de 6 meses a 2 años, las personas hasta 65 años con algún factor de riesgo, los mayores de 65 años, las embarazadas que no se hubieran vacunado anteriormente, las puérperas que no se hubieran vacunado durante el embarazo. Y ese grupo tan complejo de definir que son todos aquellos que tienen algún factor de riesgo, alguna situación, ya sea desde lo respiratorio, una persona asmática de muchos años o una persona que tiene problemas cardiovasculares. Bueno, todo eso nosotros lo pusimos en información que le transmitimos a los empleados de la Cámara y hoy durante 4 horas vino gente a vacunarse, lo hicimos en forma conjunta con la Dirección de Ayuda Social, con la doctora Miriam López y estuvimos trabajando codo a codo y se vacunaron 79 personas. Si ustedes me preguntan, recién lo estaba charlando con un colega, si ustedes me preguntan, ¿79 personas cambian el perfil de inmunización de la Cámara? No. Les puedo asegurar que no. 79 personas no es un número significativo, en general, en cualquier sociedad, en cualquier grupo de trabajo, pero lleva el mensaje. ¿Sí? Claro. La persona que se viene a vacunar dice, ¿sabes qué, querida? Claro. Hoy me vacunaron en la Cámara por esto. ¿Y por qué bueno, por esto y por esto. Se transmite el mensaje. A ver, la realidad es que vacunarse cuando está indicado hay que hacerlo. Bien, gracias, doctor. Eso es un poco lo que hicimos hoy. Nos encantan estas salidas porque abrimos un poco la cuestión de la Cámara y nos centramos en la sociedad entera. Gracias, doctora Lac, muy amable, y gracias, Magali. Después volvemos. Un placer estar con ustedes. Hasta luego. Hoy va a haber una reunión informativa sobre la Comisión de Recursos Naturales, porque allí se va a analizar cuáles pueden ser las posibles causas ambientales de la pandemia. También otra de las aristas importantes. Tenemos información resumida en placas que queremos compartir con ustedes. Ahí estamos, entonces. Vamos a ver la Comisión de Recursos Naturales. La videoconferencia será a partir de las 17. Preside Leonardo Grosso, del Frente de Todos, Buenos Aires. Será una reunión informativa y son las causas ambientales de la pandemia. Participan Marina Eisen, periodista especializada en ambiente, cofundadora de Periodistas por el Planeta, Carlos Zambrana Torrelio, biólogo y vicepresidente asociado de Conservación y Salud de EcoHealth Assessment, y María Elena Zacagnini, bióloga y experta en biodiversidad, presidenta de IPBES Americas Assessment. Así es las cosas entonces, con invitados especiales. Me gusta porque lógicamente vienen otras voces, ¿no? Sí, Bueno. además me parece que es un buen complemento de algo de ya que viene trabajando la Cámara hace tiempo y que son estas videoconferencias con los integrantes, con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional para tener información directa, propia por parte del Ejecutivo hacia el Parlamento de la Nación. Y hace pocos días la Comisión de Recursos Naturales, que preside Leo Grosso, estuvo con videoconferencia con el ministro Cabandier, el ministro de Medio Ambiente. Ajá. Es decir, que los diputados, para encarar lo que es esta ecocharla, ¿no? Me parece que van a tener ya un backup importante de información. Sí, y es un tema sustancial también, ¿no? Para no dejar afuera del debate. Estaba pensando también, porque todo termina teniendo que ver con todo, desde el principio que hablábamos de la Comisión de Educación hasta el repaso que hacíamos con el doctor Alac y ahora esta reunión informativa. Esto, sin lugar a dudas, nos ha cambiado la vida cotidiana de todos y la tecnología termina en el epicentro de cada uno de los debates. Y bueno, cuántas cosas el hombre
por las máquinas, por el uso excesivo de la tecnología, sin dudas ha hecho sobre esta tierra para que, entre otras cosas, tengamos que estar conviviendo con esta pandemia. Impresionante las imágenes que se ven en todo el mundo, ¿no? Terrible. Los animales que aprovecharon para sí, para o agua que de pronto parece que no está contaminada porque el hombre se retiró, está en su casa y no está produciendo un daño al ambiente. Es una buena oportunidad. Primero que se queden en Diputados TV viendo este programa y después la comisión a las 17 de horas. recursos naturales. Pero además, un tema para tomar conciencia en familia, ¿no? Probablemente nos pase a los que tenemos hijos, en mi caso hijas adolescentes, que estamos siendo como más disciplinadas en casa con la separación de residuos, por ejemplo, ¿no? Bien. Incluso hay algunos que se han animado Estamos a todos una pequeña huerta. eco-friendlies. Claro. Estamos todos eco-friendly. Pero aprovechemos, como Pero decía sí. el doctor, la parte positiva de este aislamiento, eso es ¿no? cierto. Incluso en la cuestión de participación ciudadana, están las herramientas, la tecnología en este caso a favor, para que puedas ir viendo lo que está pasando en el Congreso. Sí. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a ampliar con diputados que van a participar a las 5 de la tarde de la comisión. Siempre los tenemos un ratito antes acá. Así es. Vamos Y además contar en parte cómo uno se tuvo que introducir en la tecnología rápidamente. De golpe, sí. Y a veces uno dice, bueno, la tecnología son para las generaciones más recientes. Y la tecnología tuvo que ingresar rápidamente desde una persona de la edad nuestra o una persona de 80 años. Seguro, Ahora claro. Te la Tuvo que receta que ingresar. hablaba recién. Exactamente. Lo que decíamos el otro día, Karin, respecto a lo que va a pasar otra vez mañana en la comisión, en el debate, en la sesión, donde los diputados representan a la totalidad de la nación argentina, los ciudadanos, con todas sus diferencias, adaptándose algunos sí y otros no, en una sesión mixta que decíamos, va a comenzar a las 13:30. Le decimos mixta, pero son unos 40 diputados los que van a estar en el recinto. Se cree que son los mismos, ¿no? O alguno que otro puede viajar. Pueden ¿Cómo es? variar ¿No lo respecto a las autoridades de comisión, principalmente, por por el tema que se trata. En la sesión de la semana pasada participaron principalmente el presidente de la Comisión de Presupuesto. En esta va a tener que participar más activamente la presidenta de la Comisión de Educación. Pero, ¿y eso lo Entonces, definen los jefes de bloque respecto de quiénes son los que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden estar en el recinto y quiénes lo van a hacer a través de la aplicación? Lo definen en parte cada uno de los bloques, pero ya hay ciertos acuerdos políticos que los presidentes de bloque, los presidentes de los interbloques, los presidentes de la comisión son los que van a estar presentes también dentro de sus posibilidades, Entiendo. ¿no? Porque a lo mejor Claro. está una diputada nacional de la provincia de Tierra del Fuego que quiere participar, pero que le es imposibilitada la posibilidad de que esté en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, participará desde videoconferencia, pero dentro de las posibilidades, aquellos diputados que son los presidentes de los bloques o presidentes de la comisión son los que van a estar presentes. Dos temas entonces, educación y salud. Los temas que se han debatido en comisión esta semana y días pasados. Claro, la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación, ¿por qué? Porque establecía educación a distancia únicamente para mayores de 18 Claro, años. eso es lo que se ha hecho la salvedad. Claro, estábamos en la ilegalidad, digamos, más allá de como vamos a repetir que no es un programa de educación a distancia porque No, es algo, que una quede emergencia, ¿no? Entonces se modifica solamente el artículo 109 para darle un marco legal en la contingencia. Igual van a aprovechar para pedir por una reforma de la ley nacional. Imagino que esto no van a decir, ay, sí, votamos, todo bien. No, ahí van a aprovechar la situación que lo que decíamos Marciota Claro, con claro, su no firma. La inequidad, la conectividad, que haya... Ok. Yo te decía, en los pasillos, lo que se comenta es que Blanca Osuna llamó después de la reunión de comisión a Gisela Marciota. Esto es lo bueno de este programa, ¿viste? Nosotros tenemos mucho esto. chimento. Porque DTV tiene los pasillos Divertido, también. obvio. Claro, Escúchame, no, hablando de pasillos, pero Sí. guardándolo para dentro de un Sí. ratito. Si hay alguien que sabe exactamente cómo moverse por los pasillos del Congreso, es Magali Arendts, que está con la previa de lo que va a ser esta reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales. ¿Con quién estás ahora, Maga?
Estoy con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano. Él es Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos, que en instantes, nada más a las 5 de la tarde, en el Salón Delia Parodi, donde recién estábamos nosotros, va a estar presidiendo de manera remota su comisión, acompañado de la vicepresidenta de esta comisión, que es Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical. Y la primera pregunta que queremos hacerle, gracias por este tiempo, diputado, es ¿cómo cambiaron las prioridades de la comisión a raíz de la pandemia? Esta comisión es informativa, pero imagino que hay proyectos o trabajos por delante a raíz de la situación que vivimos. Sí, esta comisión es informativa con una serie de expertos, expertas, científicos, biólogos, biólogas, que entendidos en la materia vienen dando un debate a nivel global sobre los orígenes del coronavirus. Todos discutimos cómo se enfrenta, cómo nos organizamos para estar mejor, cómo nos podemos organizar para tener nuestro sistema de salud al día y demás, o para enfrentar la crisis económica que genera el coronavirus. Pero poco hablamos de las causas del coronavirus, y entre las causas del coronavirus está la depredación del medio ambiente, está la destrucción de los bosques nativos, de las selvas. Y entonces a partir de esas situaciones se dan saltos de virus de especies silvestres a los humanos. Estos especialistas hoy nos vienen a contar esto para empezar a construir desde la Comisión de Ambiente una agenda que nos permita paliar esa situación, porque así como hoy venimos trabajando para bajar la curva de contagio, tenemos que empezar a bajar la curva de estos saltos de virus. Lo que lleva el siglo XXI de tiempo, en estos 20 años ya tuvimos 2 pandemias grandes, ¿no? La gripe A y ahora el coronavirus, además de otros brotes como el ébola, bueno, el Zika, el dengue. Estamos hablando de un montón de vectores que no estaban y que son el resultado del daño que le viene haciendo la humanidad al medio ambiente, y para eso tenemos que ponernos al día con el debate internacional y a partir de eso pensar qué medidas o qué propuestas nosotros vamos a trabajar desde esta comisión para enfrentar esta situación desde la Argentina. Claro, porque uno puede decir, ¿qué tal, diputado Karin Cohen? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Uno puede decir, bueno, sucedió, se están todavía definiendo y determinando las causas concretas de ese contagio a partir en China con un murciélago, bueno, pero eso ya está, fue allá y como el mundo está globalizado, llegó a todas partes. Pero no, acá se nos abre una puerta, que un desmonte puede ser también una consecuencia de que una enfermedad se transmita más rápido o tal vez un camino no hecho. Son diferentes cuestiones que se tienen que estudiar con respecto a este tema. Exactamente, pensar que nosotros estamos exentos de cualquier situación porque esto pasó en China o porque puede haber pasado en África lo del ébola es un error de cálculo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, como vos decías recién, que cualquier desmonte nuestro está destruyendo biodiversidad, no solo el desmonte, sino también el método que tenemos de producción agropecuaria en la Argentina, la cantidad de venenos con el paquete tecnológico que se instalan o que se derraman sobre nuestras tierras, y el impacto secundario que eso tiene para con la biodiversidad de los entornos geográficos del campo. También la expansión de la frontera agropecuaria, y de hecho en esta misma cuarentena hemos sufrido desmontes en algunas provincias, lo cual nos llama a todos la responsabilidad de empezar a pensar estos temas con profundidad y empezar a entender que la agenda ambiental no es parte del futuro remoto donde esto nos puede afectar, sino que ya nos está afectando y que tiene que incorporarse en el desarrollo de cualquier política pública, ¿no? Bien. Diputado Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? Cuidar el ambiente. Analía, ¿cómo le va? Bien. Cuidar el ambiente suele decirse que también es más caro, ¿no? Porque no se pueden utilizar determinados fertilizantes, hay que tener determinados cuidados y demás. En la pospandemia, cuando haya que volver, cuando haya que recuperar la economía, ¿se va a cuidar el ambiente o se va a priorizar el bolsillo? Y es que para mí es una falsa discusión, porque ¿qué nos salió más caro? Alberto lo decía, el presidente lo decía hace muy poco, ¿no? Los analistas, los que se oponen a la transición energética a nivel global, dicen que la transición energética, es decir, la transformación de la matriz de petróleo a energías renovables, le costaría al mundo la caída de 10 puntos del PBI, de 4 puntos del PBI, perdón. Ahora, el coronavirus nos produjo a todos 10 puntos de la caída del PBI global. Entonces, ¿qué es más caro? ¿Los resultados del descuidar el medio ambiente o empezar a construir mecanismos de producción y transiciones que nos permitan entender que no estamos solos en el planeta, que somos parte de un complejo de biodiversidad, de vida,
que es un equilibrio muy finito y que de eso depende el futuro y el presente de las generaciones de todo el mundo, no solo de la Argentina. Entonces, cuando dicen que esto va a ser más caro, lo que hay que empezar a tener en cuenta son los costos de estas crisis, como la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo entero y que está haciendo en todos los países, hasta inclusive en los más desarrollados, perder miles de millones de dólares a los grandes empresarios y a todo el conjunto de la población también. Leo, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda, ¿cómo le va? Leo, consultarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Leo, consultarlo. Después de haber escuchado en su momento al propio ministro Cabandier, hoy esta charla informativa que ustedes van a tener los diputados con especialistas, ¿usted imagina proyectos a futuro que tenga que estar discutiendo la Cámara de Diputados, su comisión en particular? Sí, hay una serie de proyectos que estamos empezando a evaluar que tienen cabecera en esta comisión y que queremos construir con la oposición una agenda común en primera instancia, como está haciendo la modalidad de diputados en esta idea de ir adaptándonos a las nuevas tecnologías, pero también hay una agenda que se viene planteando en el mundo y que tiene que ver con construir herramientas para encarar la transición energética en la Argentina. Esto es un tema que tenemos que encarar. Argentina tiene compromisos internacionales, algunos que los está cumpliendo con creces y otros que vamos a tener que construir mecanismos para poder cumplirlos. Tenemos que encarar el problema del desmonte en la Argentina y la expansión de la frontera agropecuaria no puede ser a costa de la biodiversidad de distintas regiones. Tenemos que encarar el problema de los basurales a cielo abierto y nuestro ministerio ahora viene trabajando muchísimo, pero necesitamos legislación nacional que nos permita acompañar esos procesos en cada rincón de la Argentina, porque hay más de 5.000 basurales a cielo abierto que contaminan tierra, aire, agua y que no nos permiten consolidar procesos de construcción de economías circulares, que también es parte de un desafío donde se puede legislar y se puede acompañar a los ejecutivos nacionales, provinciales y locales que vienen desarrollando experiencias muy buenas. Y yo creo que hay un tema importante en la Argentina a trabajar que tiene que ver con la agroecología. La producción agropecuaria es la principal producción en la Argentina, lo dice todo el mundo, lo sabemos económicamente lo que significa en la economía argentina, pero tiene modos muy dañinos para la naturaleza y que tiene que ver con el paquete, la utilización del paquete tecnológico, el famoso glifosato que tanto revuelo generó en estos días por unas declaraciones de nuestro ministro, pero que sin duda lo tenemos que abordar. Y Argentina tiene que ir hacia una transición agroecológica, por lo menos de la producción de alimentos de las zonas urbanas y demás. Y eso es un debate que tenemos que tener para adelante sí, Grossi, y que hoy está en boga en el mundo entero. Eso iba a decir yo. Creo que muchos han subestimado el debate acerca de lo ecológico, el cambio ambiental en el mundo entero. No podemos demorarnos ni un segundo más porque las consecuencias las estamos viendo, pero también estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque tanto que hablamos de tecnología, pensaba, por ejemplo, en toda la cuestión de los residuos tecnológicos, que todavía no tenemos los recursos apropiados para trabajar sobre ese tipo de basura, que es carísima, pero que también puede ser reutilizada. Y en la Argentina sigue demorada en ese debate. Lo mismo nos pasa con la producción de paneles solares, por ejemplo. Nosotros tenemos el litio, pero importamos los paneles solares. Entonces, nosotros tenemos técnicos y ciencia que puede producir eso en la Argentina. Necesitamos construir herramientas y poner los recursos para que esto pueda ser extendido después en el conjunto de la población. Yo creo que hoy se debate mucho esta idea de que la normalidad, que cuando se vuelva a la normalidad ya nada va a ser como antes. Y me parece que tiene que ver un poco con esta agenda también. Nosotros no podemos permitir que la normalidad que nos trajo hasta acá, a confinar 1/3 de la población en sus casas y a destruir las economías más rápido que cualquier otra crisis en la historia, nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Se entiende? No podemos volver a la misma situación. Hay que entender las causas de por qué llegamos a esta situación para no volver a repetirlas y construir un camino de desarrollo distinto donde la humanidad no se sienta dueña de la naturaleza, sino parte, ¿no? Diputado, independientemente de lo que suceda hoy a partir de las 5 de la tarde, lo queríamos consultar sobre cuál es la expectativa personal que tiene usted sobre el segundo de los debates mixtos que va a tener lugar mañana y sobre los dos temas trascendentales que van a ser o van a ocupar parte central del debate. Por un lado, la telemedicina y todas sus derivadas, que estuvimos conversando también aquí, y la cuestión de la educación atravesada por esta nueva realidad que también tiene por caso la tecnología.
No, y bueno, tiene que ver con esto que venimos discutiendo y del nuevo mundo y las nuevas condiciones que enfrentamos en esta crisis, digamos, la telemedicina. Bueno, hoy se hace urgente poder resolver las cuestiones telemáticamente. Nosotros estamos sesionando telemáticamente, imaginémonos el resto de las atenciones que no tengan que ver con el coronavirus, y es una demanda de la población y de la comunidad médica en general, digamos. Entonces, nada, son dos temas con los que estamos todos de acuerdo, que me parece que tienen que ver con que resuelven problemas del sentido común. Y lo mismo con la ley del conocimiento, digamos, ¿no? Donde también tiene que ver con abordar problemas. Es una ley que en realidad venimos discutiendo hace un tiempo y que hay un amplio acuerdo, y con problemas que se vienen, con problemas que ya los tenemos encima y que nos van a permitir a todos poner en valor, digamos, ¿no? Otras formas que tengan que ver con cómo construir y cómo solidificar nuestro sistema educativo, científico y de conocimiento en la Argentina. Fue muy interesante poder hablar con usted, diputado Grosso. Gracias por estos minutos previos a esta reunión informativa que va a tener lugar en un ratito nada más, así que le damos tiempo para que se distienda o se prepare. En cualquier caso le va a venir bien cualquiera de las dos opciones antes de esa reunión. Hemos dejado un montón de títulos. Sí, y muchos temas. Me parece que lo que dejó el diputado Grosso son muchos temas a discutir, a debatir, una vez que pase, digamos, estos momentos que estamos viviendo ahora, y si no será de manera virtual, pero me parece que hay muchos proyectos que van a tener que consensuar los diputados, los gobernadores, los intendentes, el Poder Ejecutivo. Sí, la cuestión de la agroecología yo la vengo siguiendo, hay documentales maravillosos que se están llevando a cabo. Después vamos a hablar, y mucho, porque esperamos lógicamente la posición de los biólogos y los periodistas especializados que van a estar hoy en esta información, en esta comisión informativa a las 5 de la tarde en la previa. Pero mañana sesión, y ya vamos a tratar todos estos temas y más en DTV en un ratito nada más. Pausa. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todos los días, muchas personas trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Repasando la actividad parlamentaria, que es mucha, es variada y es necesaria y, por supuesto, conducente a lo que vivimos, no solamente en cuarentena, sino a lo que va a quedar, lógicamente, en estos debates que se están haciendo. Mañana, la segunda sesión en este sentido, en esta época de pandemia, vía virtual, pero con diputados en recinto y la mayoría a través de la telemática, tratando dos temas importantes como los que se hablaron en comisión esta semana, de salud y de educación. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene, 12:30, reunión de labor parlamentaria también. Bien. Para ver cómo va a ser la sesión. Exactamente. Ustedes dirán cuando lo tenemos a nuestro próximo diputado. Ya lo tenemos a Del Caño. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra tarde en DTV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, justamente repasando los temas y la verdad felicitándolos. Están trabajando muy bien desde que ha empezado todo esto. Fueron muy pocos días después de que se dictara esta cuarentena que ya empezaron a trabajar. Y mañana otra vez sesión. ¿Qué se espera, Nicolás? Bueno, mirá, nosotros mañana, por lo que sabemos, se tratarían estos dos temas, ¿no? Un tema ligado a educación y el otro sobre las recetas digitales, que estuvimos, en mi caso, participando en la comisión, aunque no soy miembro, tratando, de expresar un poco el reclamo de muchas trabajadoras y trabajadores de la salud que hoy están diciendo y planteando la necesidad de equipamientos de protección personal que se retasean mucho en hospitales y centros de salud, tomar medidas como los testeos masivos para esas trabajadoras y trabajadores, un conjunto de medidas que tiene que ver con poder resolver esta situación que se está dando, que Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de contagios entre el personal de la salud, ¿no? Por eso, hay fuerte preocupación, ha habido distintas formas de reclamos, a través de aplausos, a través de manifestaciones en la puerta de los hospitales, con carteles, con el distanciamiento obviamente, pero hay muchos problemas porque hay hospitales donde es decir, se recibe a pacientes que no tienen sospecha de estar contagiados del virus, pero que tienen son asintomáticos, vienen con otro tipo de diagnóstico y sin embargo después tienen coronavirus. Entonces esa atención, esa primera atención, ellos reclaman que también tiene que tener una mínima protección
con respecto a posibles infectados de coronavirus. Y bueno, esto ha pasado en muchos hospitales, entonces a partir de eso mucho personal tiene que estar aislado y entonces se sobrecarga el resto porque no hay personal que lo puedan reemplazar. Bueno, hay muchos problemas de estas características y si se quiere, junto con los sectores de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, hoy son foco de la pandemia, ¿no? Recuerden ustedes, en la provincia de Buenos Aires el personal de salud alcanza el porcentaje de contagiados al 18% del total y aproximadamente un 15% a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser uno de los temas. Después el tema de educación, también allí mi compañera Romina del Pla ha presentado un dictamen. Esperemos, veremos qué se termina resolviendo en el dictamen final y en el debate de mañana. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un fuerte planteo también sobre otros temas, como ya lo hicimos en la primera sesión, que lamentablemente no están siendo considerados. Un tema que nos preocupa muchísimo es este anuncio que se hizo ahora sobre el tema jubilatorio, es decir, el aumento que anunció el gobierno va a ser inferior a lo que correspondía según la ley anterior de movilidad. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Nosotros nos opusimos a esa ley porque significó un brutal ajuste en su momento a los jubilados, que perdieron bajo el gobierno de Macri más de un 20%, ¿no? Es decir, han tenido un ajuste brutal y ahora nuevamente son perjudicados bajo este gobierno porque se toma una medida que se da un aumento inferior al que se iba a dar, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, aquellos jubilados que tendrían que cobraban 30.000 pesos, por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado. Bueno, con los aumentos que está otorgando este gobierno van a tener 3.000 pesos menos por mes que lo que hubiesen tenido con la fórmula anterior. ¿Y cuál sería entonces la solución a esto? Porque este aumento se da porque se tiene que dar debido a la suspensión de esa ley, por la ley de emergencia dictada en diciembre pasado. Claro. ¿Qué debería suceder ahora? ¿Un aumento mayor cuando las arcas del Estado en todo tipo de donde los mire está quebrado? ¿Cómo sería? No, lo que pasa es que, a ver, es relativamente, digamos, una situación muy dispar, porque vos tenés, por ejemplo, grandes empresas que han ganado fortunas, que incluso están ganando como empresas mediáticas, el propio grupo Techina, etcétera, a los que se los está subsidiando, digamos, el Estado está inyectando un montón de recursos. Por el ATP, y muchos, dice usted. Claro, muchos recursos, claro. El ATP va por ejemplo, a esas grandes empresas. De pagar la mitad del sueldo. De que algunos CEOs han llegado a cobrar el ATP, digamos, ¿no? Llegando a ese colmo. Pero digo, nosotros en su momento planteamos, cuando se votó la ley de emergencia, que rechazamos, por supuesto, este poder de darle al gobierno, que nosotros dijimos en su momento, ¿por qué no se estipula en la propia ley, que los aumentos no podrán ser inferiores a lo que la actual movilidad, o la movilidad que regía en aquel momento, dice, ¿no? Claro. Entonces, eso no se quiso poner porque justamente se estipulaba ya en aquel momento de parte del gobierno meter un recorte a esos montos que tendrían que haberle dado a las jubiladas y jubilados, que estamos hablando, a ver, 30.000 pesos, 20.000 pesos, o sea, jubilados que cobran muy poco. Entonces, ahí hay un elemento que nosotros rechazamos y que también queremos hacer una alerta sobre que el gobierno ya ha anunciado que podría, o ha dejado trascender en algunos medios, que podría a través de un decreto prorrogar la suspensión de la movilidad y seguir otorgando los aumentos por decreto. Bueno, nosotros rechazamos de plano esa posibilidad y queremos que se debata. Bueno, hay muchos temas, por ejemplo, el tema... Sí. Justamente, porque van a ser muchos los temas, pero me parece que esta modalidad, esta de mixear entre los que van a estar presencialmente en el Congreso, más los que pueden hacerlo a través de la plataforma, lo que ha quitado a muchos que son enérgicos, usted para mí engloba esa descripción, permítame la confianza, es la posibilidad justamente de entretener en el debate, de debatir, de intercambiar ideas intensamente, que en el recinto se puede hacer de una manera y levantando la mano desde la casa, desde el despacho, es mucho más difícil de reproducir. ¿Cómo se quedan después del debate, de acuerdo a la última de las experiencias? ¿No se quedan con sensaciones de no haber podido plasmar exactamente, porque además de que les encanta hablar y tienen mucho para decir, bueno, me imagino que se deben haber quedado con ganas de más? Sí, en realidad, a ver, no es que uno, por supuesto nos encanta el debate, nos gusta la discusión,
Pero acá lo que estamos hablando es de temas mucho más graves, porque justamente uno, ¿qué sensación le queda? Y si no se puede discutir, ¿cómo le ponemos un freno a empresas que están rebajando salarios? ¿No? Porque se lo permite el decreto presidencial de prohibición de despidos, le permite a esas empresas que puedan suspender con rebaja salarial si hay acuerdo de los sindicatos. Ya vimos los dirigentes sindicales que en Argentina firmaron este acuerdo con la UIA, que el presidente calificó de histórico, que de un plumazo le rebajó el 25% del salario a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Si vos no podés discutir un impuesto a las grandes fortunas, como el que nosotros propusimos, para justamente otorgar un salario de cuarentena o un IFE de 30.000 pesos a tantas personas, que se quedaron afuera. Claro Muchos. que no, pero aparte 12 millones de personas aproximadamente, un poquito menos, pidieron el IFE. Quiere decir que son personas que lo necesitan. Se lo otorgó el Estado a 8 millones, de las cuales 3 millones todavía no lo pudieron cobrar. 10.000 pesos estamos hablando. Nosotros planteamos un impuesto a las grandes fortunas que podría otorgar ese monto de 30.000 a millones de personas que hoy no tienen ingresos porque son trabajadores que trabajan por cuenta propia o que eran informales y fueron despedidos porque el decreto no los contemplaba. Bueno, hay infinidad de temas. Aumentar el presupuesto en salud, como charlábamos recién, para todo lo necesario para el personal y para atender a la gente que lo necesita. Hay muchos temas en el tema de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país también, ¿no? El tema de la vivienda, infraestructura. Bueno, ¿cómo vos podés discutir y debatir medidas concretas que hoy no están siendo puestas en la agenda? Porque, a ver, el sistema virtual, yo creo que puede tener límites, pero no se trata acá de la discusión de si el sistema mixto que se está poniendo en práctica ahora o si debería ser sí o sí presencial, y en algún caso, si es necesario, en función de que eso te permite dar un debate a fondo de cara a toda la sociedad y tomar medidas que van a beneficiar a las grandes mayorías. Bueno, habrá que hacerlo, por ejemplo, en el CCK, que tiene una sala para 2.000 personas, donde podemos tener el distanciamiento y hacer, salvo con los diputados del grupo de riesgo que podrían conectarse telemáticamente. Hay formas de hacerlo. Entonces, Nicolás, hay un problema de falta de voluntad, creo, en poder poner en el debate estos temas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Nicolás, Fernando Fraquelli saluda. Nicolás, tal, me parece que escuchando lo que usted está señalando, nos está adelantando la reunión previa, ¿no? La reunión de las 12:30 de mañana, que va a ser la reunión de labor parlamentaria de los presidentes de bloque. Este planteo que usted está señalando, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, ¿le va a pedir a los presidentes de los bloques y al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que le ponga fecha para tratarlo? Bueno, nosotros vamos a insistir mañana con eso justamente, que se ponga una fecha para tratar el proyecto. En este caso, nosotros es el único que se ha presentado, es el del Frente Izquierda, que presentamos junto a mi compañera Romina del Pla. Pero bueno, el oficialismo anunció que iba a presentar un proyecto, que presenten los proyectos que sean, que se debata y se resuelva inmediatamente, pero porque la gente lo necesita, digamos. O sea, si vos te quedaste sin ingreso hace 2 meses para darle comer a tus hijos, no puedes esperar que el Parlamento se ponga de acuerdo, a ver, por intereses políticos. No, acá tienen que primar esos intereses. Entonces, como vos decís, Fernando, nosotros mañana vamos a ir a la labor parlamentaria a exigir que se pongan estos temas en la sesión de mañana, que creemos que no lo van a aceptar, y si no, en la próxima sesión, que se ponga una fecha concreta para poder discutir un temario que responda a estas necesidades que hoy, son realmente acuciantes para tantas personas, ¿no? Diputado Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Analía? En su proyecto, ¿a partir de qué monto deberían pagar impuesto a la riqueza? Y además, ¿qué tiene que hacer el Estado con las empresas a las que asiste y les ayuda a pagar el sueldo? ¿Tiene que ponerle restricciones, límites o tiene que pedirle acciones a cambio? Bueno, mira, nosotros el proyecto que presentamos plantea a partir de los 100 millones de pesos de patrimonio, ¿no? Que según las declaraciones fiscales, ¿no? O sea, por lo tanto va a ser mucho más. Y además apunta a la ganancia de a las altas rentas de las empresas, a la ganancia de los bancos y a los grandes terratenientes, y esto afectaría a 15.000 personas de la Argentina, solamente al 0,03% de la población.
por tu segunda, y te permitiría una asignación específica, que eso es muy importante para nosotros. Nuestro proyecto plantea 3 asignaciones específicas, como les decía, los 30.000 pesos para un IFE para millones de personas, multiplicar el presupuesto de emergencia en salud para combatir el COVID-19 y para construir viviendas. Sobre tu segunda pregunta, a ver, nosotros creo que hemos sido claros en distintas oportunidades, en el sentido de que no estamos de acuerdo con que el Estado financie a todas las empresas. Digo, acá hay un problema muy grande, porque si vos estás dándole ayuda a empresas que siguen repartiendo dividendos, que han tenido ganancias extraordinarias, a grandes grupos económicos como Techin, etcétera. Bueno, nosotros también insistimos con el tema de Mondelez, una multinacional que lo mencionó el presidente del bloque del oficialismo el otro día. Se estoquearon durante todo este tiempo y ahora suspenden al personal con rebaja de salarios, y estamos hablando de una multinacional. Entonces, lo que sucede es que todas aquellas empresas que dicen que tienen problemas, primero tienen que abrir sus registros contables, sus libros de contabilidad. Todos tenemos que conocer realmente cuánto han ganado, ¿no? Cuánto dinero han ganado en este tiempo, y bueno, a partir de eso hacer esa evaluación. Si no pueden continuar, bueno, el Estado deben ser estatizadas y gestionadas por sus trabajadoras y sus trabajadores. En Argentina tenemos un gran ejemplo de cuando los empresarios abandonan a los trabajadores o amenazan con... Claro, en el 2001 muchas empresas, y también posteriormente tomando y rescatando esa experiencia, las ocuparon, Nicolás, las pusieron a producir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los precios de los alimentos? Mucha gente, uno se encuentra en la calle y dice, nadie va a poner un freno a esta locura, que ya no tiene que ver con la estacionalidad de la verdura, que es una locura lo que subió la verdura, directamente una locura. Ni que hablar de los básicos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué proyectos se pueden llevar para ayudar en medio de esta pandemia? Uno pide para que sea para siempre, en definitiva, que los vivos no se aviven, pero al menos en este contexto, ¿hay algo? Claro, vos en ese punto, digo, se han tratado distintos proyectos, recuerden ustedes, Ley de Góndola y otros. Claro. El problema es que hay que apuntar a algo de fondo. O sea, los formadores de precios, también ellos tienen que abrir sus registros contables, mostrarlos. Tenemos que ver, porque ellos son los formadores de estos precios de los productos de primera necesidad. Entonces, toda esa cadena tiene que ser controlada por el Estado, por sus trabajadores, digamos. No se puede permitir que hagan lo que quieran, que especulen constantemente. Bueno, al principio especulaban con el alcohol en gel, ¿no? O sea, cosas elementales. Entonces, bueno, y todo lo que sea necesario. Los barbijos también. Los barbijos, claro. Porque vos acá, por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos recién, conectando con este tema, las trabajadoras textiles de Neuquén que pusieron a producir la fábrica, porque el patrón las despidió, ellas dijeron desde el vamos, bueno, nosotros vamos a producir 200.000 barbijos para el sistema de salud público de la provincia de Neuquén. No especularon, no es que estaban viendo a ver quién me lo compra por más plata, o sea, dijeron, bueno, nosotros producimos esto. Entonces, todo eso hay que ponerlo en función de las necesidades de las grandes mayorías. Y de esa manera terminamos y cortamos de cuajo con estos formadores de precios que especulan permanentemente. De hecho, la misma empresa Mondelez, que acumuló las golosinas, y mañana te las va a vender a un precio mucho más caro, es decir, que su costo fue con un salario más bajo del que va a ser más adelante, digamos. Entonces, siempre buscan sacar ventaja. Entonces hay que ponerle un fin a este tema, creo que con medidas de estas características, ¿no? Bien, señores. Y otro tema que ustedes desde la izquierda están reclamando es el tema de los trabajadores, ¿no? Porque la educación a distancia, pero el trabajo a distancia también tiene nuevas reglas y una carga muy diferente a lo que veníamos viviendo, a la normalidad, como se le llama ahora. Claro, efectivamente. Por eso ahí ayer estuvo mi compañera Romina del Pla allí en la Comisión de Educación. Hemos elevado un dictamen donde planteamos justamente que esto no puede afectar a la trabajadora, al trabajador, digamos, más allá de esta situación, ¿no? Que además, en el medio de esta pandemia, se hace a veces mucho más difícil y con graves dificultades, ¿no? Porque no todos tienen la misma conectividad, no todos, inclusive las familias con las que se trabaja no tienen la misma conectividad, los mismos accesos a algo tan básico como los alimentos. Te lo digo por cercanía, inclusive mi propia compañera, mi pareja que es docente,
en la ciudad de Buenos Aires y que también hay muchos alumnos que viven en la Villa 31 y la verdad que la situación es desesperante, ¿no? Entonces Seguro. realmente hay que contemplar un montón de cuestiones y obviamente no tocar los derechos laborales, ¿no? Claro. Aprovechar la pandemia para afectar eso, ¿no? Hay que Ahora, Nicolás, Sí. sobre estos temas y también sobre lo que usted señaló anteriormente, que tiene que ver con el proyecto de impuestos a las grandes fortunas, ¿ya lo habló, por lo menos informalmente, con Máximo Kirchner o con Carlos Heller? Mira, nosotros le hemos planteado, por supuesto, al bloque del oficialismo, le hemos enviado nuestro proyecto, por supuesto, nos enviaron algunos borradores en algún momento, pero digamos, después no hay una respuesta concreta frente a nuestro planteo, es decir, bueno, se va a poner en discusión, nosotros tenemos el nuestro, ellos tendrán el suyo, pero no hay una respuesta concreta de cuándo esto va a ser tratado, si es que en definitiva se trata. Y el grave problema además es que con todos los beneficios que le están dando a las empresas, las posibilidades de despedir, de suspender, perdón, de rebajar salarios, la ATP que le están dando y todo eso, después van a hacer un vuelto cuando sea el impuesto a las grandes fortunas. Si es que se trata, insisto, nosotros ya hemos planteado que se ponga en discusión y la respuesta es, bueno, estamos viendo, estamos evaluando, habría que ver, estamos discutiendo con el Ministerio de Economía, etcétera, pero no hay una respuesta concreta de decir, bueno, en tal fecha se va a discutir. Bien, bien, diputado, muchas gracias. Tenemos mucho tiempo. Afortunadamente estamos acá para seguir el trabajo de ustedes, ni más ni menos, y darle la difusión y la transparencia que amerita y necesaria. Así que gracias, diputado. Nos veremos en otro momento y, bueno, éxitos entonces con la sesión de mañana. La analizaremos luego. Gracias. Y mañana vamos a estar... a ustedes. Placer. Hasta luego, Nicolás. Mañana con Nicolás del Caño y todos los legisladores vamos a estar bien pendientes de esta segunda sesión mixta que va a dar que hablar para muchos con temas que van a quedar pendientes, que no van a alcanzar justamente por la cuestión, por la naturaleza que va a adquirir este segundo debate. Y a las 13:30 se reúne la comisión de sesión parlamentaria para analizar, bueno, esta nueva manera de trabajar, incluso claro, de los diputados. Claro, mañana, sí. Perdón, No, simplemente eso, 12:30 labor parlamentaria, 13:30 la sesión virtual. 10 de la mañana nosotros con toda la información, el periodismo en el Congreso, más que nunca DTV, aún en épocas de pandemia y cuarentena. Gracias, Meli. Un placer. Gracias. A todos. Un gusto.